Bueno, pues muy buenos días a todos. Este panel lo haremos en castellano. Contamos con tres fundadores, dos fundadoras con una gran trayectoria y vamos a hablar un poco de cómo financiar tu compañía más allá del venture, ¿no? Porque al final yo concretamente estoy llevando el área de Venture Capital de Villa Startup en fases más tempranas y tendemos a focalizarnos siempre en monto mi compañía, levanto una ronda, luego levanto otra y luego el exit, ¿no? Es como el camino más tradicional que suelen seguir las compañías. Pero veremos hoy que este sí es uno de los caminos que se puede seguir, pero también se pueden seguir otros caminos, desde bootstrapear como hizo DoFinder, hacer un híbrido entre empiezo bootstrapeando y luego pues voy a levantar capital, como fue el caso de Natalia con Flow, o directamente en el caso de Scrapad, que desde el principio levantaron capital y luego lo fueron complementando con diferentes vías alternativas de financiación. Así que nada, empezamos. Si queréis presentaros vosotros mismos y explicar muy brevemente lo que hace cada una de vuestras compañías. Perfecto. Vale, pues mi nombre es, como decía, Iván Navas, soy CEO, actualmente CEO y fundador de DoFinder, que fundamentalmente DoFinder es un software que lo que ayuda es a los e-commerce a vender más a través de la herramienta de búsqueda. En el fondo es ayudar a los usuarios finales, ¿no?, a encontrar los productos que buscan y por ahí nuestros clientes venden más, ¿no? Llevamos 15 años y somos Bootstrap, como decía. Facturando más de 20 millones de euros, más de 200 empleados, a una compañía que es muy relevante todo lo que han conseguido y sin un solo euro de financiación externa. Muy bien. Yo soy Sandra Montes, soy fundadora de Scrapad. Scrapad es una compañía que fundamos en 2020 con el objetivo de agilizar y optimizar la compraventa de transacciones de metales a nivel global, añadiendo valor en sus principales pains, que era hacer el match y transmitir esa confianza en unos tickets, un marketplace un poco peculiar con unos tickets por encima de 100.000 euros. Y ofrecer el servicio de financiación en un sector pues, que es muy demandante en caja, que al mismo tiempo es un reto para nosotros pues, ser capaces de ofrecer esa financiación a nuestros clientes y de ahí pues, las diferentes vías de financiación de la compañía. Perfecto. Y yo soy Natalia Villora, CEO y cofundadora de Flow. Nosotros somos un vertical market software SaaS para el sector de la belleza, el bienestar y la salud. Ofrecemos una solución global a este sector que lo que tiene particularmente es que es un sector que crece mucho en todo el mundo y con una necesidad muy fuerte de cambio en lo que es el paradigma de la relación paciente-cliente. Entonces, pues bueno, ahí estamos en ese segmento. Genial, pues os lanzo la primera pregunta. Y empezaremos por el final, ¿no? Si pudieseis cambiar algo después de todos estos años remando, ¿qué cambiaríais en vuestra estrategia de financiación? Quizás tú, Iván, levantar una ronda o no, financiarte con otro tipo de productos. Pues yo creo que yo no cambiaría a nivel financiación, ¿eh? A otros niveles cambiaría muchas cosas. Pero a nivel financiación, a día de hoy, claro, es muy fácil, ¿no? 15 años con vista de hoy, ¿no? Analizar el pasado, ¿no? Pero en nuestro caso yo no habría cambiado nada. De hecho, al contrario, al inicio de todo, tuvimos la oportunidad de que entrara que en aquella época no estaba tan evolucionado como ahora el tema de fondos y tal para tema tecnológico en España. Pero se nos acercó un business angel, digamos, y al final no se llegó a nada y claro, yo 15 años después me alegro mucho. ¿Te alegras? Hombre, claro, por la dilución, ¿no? No me extraña. Entonces, claro, yo desde el punto de vista financiero no cambiaría nada. Bueno, en nuestro caso es verdad que nosotros empezamos a levantar pronto. Por la naturaleza de nuestro negocio nos dimos cuenta de que realmente necesitábamos levantar porque es un marketplace que está enfocado en un nicho, pero el nicho es de 600 billion y ya operan en 50 países, es global. Entonces veíamos que además teníamos un competidor muy fuerte en Europa y uno en Estados Unidos y que realmente le teníamos que dar velocidad para poder llegar a ser representativos en un sector tan grande, ¿no? Entonces, definitivamente volveríamos a hacerlo igual. Y en cuanto a los pasos que hemos ido dando, como decías, nosotros
Empezamos con un préstamo convertible. Las 2 primeras rondas fueron con business angels e industriales. La segunda, sobre todo, industriales muy grandes, muy enfocados en el sector, que nos ayudaron muchísimo a posicionarnos. Y la tercera ya entraron 2 fondos profesionales o venture capital como tal, con lo cual ahora, haciendo retrospectiva, como dices, ¿no? Nosotros miramos la cap table y el consejo y decimos, pues sí, hemos acertado, ¿no? Porque estamos muy contentos. Aquí para matizar, ¿no? Que tampoco es típico que la primera ronda te entren industriales. Normalmente vas a buscar directamente algún fondo, luego sí que a medida que crece la compañía, por contactos, por la propia actividad de la empresa, pues surgen estas oportunidades de entrar un industrial, que a veces tiene también sus ciertos riesgos. Sí, desde luego. Pero en vuestro caso fue muy atípico también. Sí, la primera y la segunda, de hecho, sí. Pues sí. Sí, no, en nuestro caso lo mismo, o sea, la trayectoria es correcta, no hay decisiones que hubiera cambiado de base, pero sí, si tuviera que decir a alguien que está empezando ahora cómo afrontarlo, creo que hay que tener una visión muy fuerte de tu posición financiera a largo plazo. Entonces eso requiere una especialización y sí que habría a lo mejor especializado más los perfiles de finanzas al principio. Y creo que es una cosa que a lo mejor las startups al principio no lo tienen tan en cuenta y la visión del CEO es importante, pero un análisis de data, además ahora con todo lo que hay, 100% creo que, como dice Sandra, como apoya Sandra, yo reforzaría la posición de análisis estratégico en finanzas. Entonces, bueno, tomas decisiones, las tomas bien, no tengo duda, pero mayor fuerza en análisis financiero. Más con intuición, ¿no? Muchas veces. Yo creo que sí. Creo que las startups a veces no se dan cuenta de que necesitamos una visión a largo plazo, sobre todo porque el mercado está se mueve mucho. Entonces, tienes que tener muy clara la estrategia financiera. Y a veces ahí te ayuda a tener perfiles buenos o advisors o yo qué sé, lo que sea. También hablaremos un poco de esto, del valor, ¿no?, que te puede aportar un socio dentro de tu cap table y cómo lo acabas escogiendo. A mí me gustaría volver un poco atrás contigo, Iván, y recuperar esta historia, ¿no?, de tuvisteis la oportunidad de dar entrada a un socio inversor, que me parece que eran unos 300.000 euros que quería invertir. ¿Cómo tomasteis la decisión de decir, oye, voy a sacrificar probablemente crecimiento, voy a seguir por mi camino bootstrapeando y no voy a dar entrada a este inversor que me podría aportar capital, contactos, experiencia en mi sector? ¿Cómo tomasteis esta decisión? Bueno, fundamentalmente la decisión fue por 2 motivos. Por un lado, no necesitábamos el dinero, que esto es muy importante. Si lo hubiéramos cogido, habría sido dinero por dinero, es decir, no nos habría cambiado la vida ni seguramente nos habría hecho que la empresa tuviera éxito o no. Si yo lo medí en los siguientes años y sí nos habría hecho adelantar 2 años el crecimiento, ¿no? Es decir, eso sí que durante un tiempo lo medí y eso es bueno. Pero la dilución, ¿no?, que en aquel momento se proponía, que era de un 30%, pues claro, una startup se valora como se valora. Pues, 1 millón, pues podía haber dicho 100.000 y era mucha, ¿no? La dilución era mucha y entonces dijimos, mira, no nos hace falta, la dilución es muy alta. Y no veíamos un aporte detrás de llámalo contacto, llámalo una palanca de crecimiento rápida, clara, que te hiciera, ¿no? Entonces, por eso decidimos que no. Y en vuestro caso, Natalia, fue una historia parecida pero diferente, ¿no? Porque sí que estuvisteis 10 años yendo a pulmón, luego pues tomasteis la decisión de incluso entrar con Venture Debt, o sea, Venture Debt, Venture Capital, o sea, meter productos súper sofisticados de golpe después de 10 años. Sí. O sea, ¿cómo tomáis esta decisión de, oye, hay que dar un giro, hay que acelerar y vamos a expandirnos? Pues para nosotros la decisión fue justo una decisión que él acaba de comentar, ¿no? Acelerar el crecimiento en un sector que post-pandemia había cambiado muchísimo. O sea, yo llevo justo 10 años en el sector y post-pandemia hubo un cambio radical en cómo mi cliente percibía la tecnología, en cómo mi cliente percibía la necesidad, en cómo el cliente de mi cliente o el paciente de mi cliente la percibía. Entonces me di cuenta de que a pulmón en bootstrapping no continuábamos porque nos hubiera generado... Mira que anteriormente yo tenía players como Treatwell, Booksy, todos invertidos, pero eran marketplace, no eran lo que soy yo, que soy un vertical market SaaS con un foco muy fuerte en la gestión y el marketing de las clínicas. Pero sí llegó ese momento, se cruzaron esas líneas, claramente, para mí. Y de hecho así ha sido y
Y el punto de inflexión, ¿no? El También, punto de inflexión, exacto. Que en el momento que entra todo este capital, el crecimiento que habéis tenido estos últimos años... Claro, es que cambia completamente. Y cambia no solo el crecimiento, sino cambia todo, la estructuración de la compañía, lo que decíamos, el tema de cómo tienes un consejo estructurado, pues cambia todo, cambia todo. Claro. Y en vuestro caso, Sandra, ¿cómo también tomasteis la decisión, pero sobre todo dar entrada, ¿no? Vamos a dar entrada a estos socios más industriales, luego vamos a meter fondos súper específicos de Climate, donde entró Suma, que tiene además un private equity detrás, entramos nosotros, entró Inclimo, o sea, también ¿cómo hicisteis este split de socios para confeccionar? Bueno, para nosotros tenemos una anécdota que nos reímos muchas veces, ¿no? Cuando queríamos montar la compañía, contactamos a la directora de la aceleradora y le dijimos, Marisa, necesitamos 15.000 euros para montar la plataforma que va a revolucionar. Claro, o sea, no éramos conscientes realmente de lo que necesitas para hacer algo así, ¿no? De lo que viene por delante. Justo. Entonces, nada, empezamos con un pequeño préstamo que luego convirtió Basquefondo. Tenemos una participación pública también importante en diferentes referencias. Y como dices, al final nosotros estamos enfocados en un sector que es muy tradicional, históricamente ha trabajado con partes conocidas, que son los comúnmente denominados chatarreros. Entonces, tener en el consejo, ¿no? Y dentro pues fundiciones, los posibles players, nos ayudaba mucho a ver cómo acercarnos, porque los primeros acercamientos no fueron nada amables, ¿no? Luego, según fuimos añadiendo servicios, por ejemplo, la logística, en la segunda ronda, que la logística es una componente muy relevante en nuestro breakdown de costes, incorporamos a Berge, que es una de las mayores compañías de logística a nivel global y una gran compañía de trading de ferroaleaciones para ver cómo hacer las operaciones. Nosotros somos una empresa de mucho volumen, pero márgenes muy exigentes, entonces a nivel operacional hay que ser muy finos para que los números salgan, ¿no? Que nos dieron otro empujón tremendo. Y luego en la tercera ya dijimos, ya llevamos 6 años, si queremos realmente llegar esto a algo grande, sobre todo lo que tú dices, ¿no, Natalia? Que te ayude a profesionalizar por llamarlo de alguna manera, ¿no? A reportar de una manera que luego te pueda llevar a otro estadio y sobre todo con la vertical que nosotros estamos súper cercanos al Climate, pues vimos que Inclimo y Suma eran pues los partners perfectos, ¿no? Adecuados. Entonces, bueno, pues ha sido un poco así, dependiendo de la etapa, pues viendo qué tipo de dinero necesitábamos en cada etapa y luego añadido que a nosotros nuestra operativa en sí es demandante en circulante, tanto por la parte bancaria como por la parte fintech, pero ya fuera de lo que es el capital. Y también entraremos un poco, ¿no? Que no solo pues, hay Venture Debt, hablaremos también, ¿no? En ISAs, ayudas públicas, ¿no? Pero también los bancos aquí pueden jugar un papel muy relevante en toda la vida de financiación de una compañía. Y yo os quería preguntar también en relación a la gobernanza, ¿no? Porque claro, la compañía cambia mucho. En el momento que das entrada a socios, como lo tenías organizado, pues que se forma un consejo de administración, cambia un poco los reportings, cambia la manera de llevar la compañía e incluso se tambalea un poco, con perdón, ¿no? La compañía, porque estás preparado para crecer muchísimo, entra mucho dinero y ese dinero hay que gastarlo y hay que crecer, porque el fondo que viene, el alineamiento de intereses entre el fondo y la startup tiene que converger o intentar converger hacia unos crecimientos, ¿no? Entonces aquí, no sé si queréis añadir algo en cómo os ha cambiado el hecho de que os haya entrado fondos de Venture. Bueno, en nuestro caso, que llevamos desde final del año anterior, sí que vemos que ellos tienen una exigencia, sobre todo a nivel de reporting, incluso de clima, que para nosotros es súper importante y no le dábamos la importancia que requería que en tu operativa, en el día a día, parece que a veces la impresión es que molesta, pero realmente nosotros una de las mayores dificultades que tuvimos en la tercera ronda es no estar lo suficientemente preparados para acercarnos a un Venture Capital y saber decirle las métricas al dedillo y tener esa información para dar un confort a un potencial inversor, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo, aunque es verdad que en el día a día, en el fragor de la batalla, pues dices, joder, es que ahora tengo que poner a reportar o a hacer temas de compliance, etcétera. Pero yo creo que de alguna manera es una manera de preparar la compañía para un siguiente nivel que si no los fundadores habitualmente no lo hacemos de manera proactiva, ¿no? Porque no es el momento, nunca es el momento. Nunca es el momento, estoy totalmente de acuerdo. Te cambia, yo lo tengo súper reciente
y era la primera ronda, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí te cambia completamente la perspectiva. Sí. Es duro, como dice Sandra, muy bien, porque tienes que afrontar cosas que tú, como CEO fundador de una compañía, no es, pero te complementa el escenario totalmente y, además, genera cambios que vienen muy de abajo para arriba, ¿no? Muy fuertes. Entonces, no, yo la verdad es que el cambio lo considero positivo. No lo considero fácil, pero lo considero positivo. Pues, Pero ¿qué es fácil en la vida de un emprendedor? No, nada. nada. Y en tu caso, Iván, o sea, si tuvieses que decir oye, la principal desventaja de por qué no he levantado capital, pero también la principal ventaja de haber tomado la decisión de no levantar capital. Pues yo creo que es... Aparte de la dilución y bueno, la dilución es un tema económico, de la empresa pero desde el punto de vista de gobernanza es fundamentalmente la pérdida de autonomía, ¿no? Muchas veces es difícil o es imposible alinear. Siempre hablamos de alinear objetivos, ¿no? De alinear. Entonces, no se trata de alinearlos, sino de entenderlos, ¿no? Que son diferentes, los objetivos de uno y de otro, pero la gobernanza, sí o sí, la libertad en la toma de decisiones, sí o sí se va a ver mermada, ¿no? Entonces, eso es una clara desventaja de tener un externo, ¿no? Sin embargo, por la otra parte, no solo la velocidad de crecimiento, sino hay una cosa que, por ejemplo, yo sí he vislumbrado en los años y es que haciendo bootstrap puedes caer de una manera relativamente fácil en la autocomplacencia. Es decir, si yo ya tengo un empresón, ¿no? ¿Para qué? Entonces, creo que hay una parte buena. Nosotros lo que hicimos como intermedio es crear un consejo, ¿no? Un consejo paralelo asesor, pero claro, es un consejo externo. No son dueños de la compañía, por lo tanto ahí tampoco te dicen, bueno... Si son buenos, yo creo que aportan... Sí, pero no hay nada como también la sensación de que estáis todos en el mismo barco. Que claro. Yo creo que esto es muy importante. O sea, si claro. tú tienes que aceptar Venture Capital en tu compañía, la que has creado, la que has defendido, la que no te ha dejado dormir, tienes que saber que tienen que entrar en tu barco, o sea, y entran en tu barco. Quiero decir, lo que pasa es que, claro, entran con una visión totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el alineamiento de expectativas es importantísimo, porque la expectativa es una expectativa basada en, oye, vamos a acelerar la compañía, vamos a llevarla a otro nivel, ¿no? Eso es en lo que tienes que estar de acuerdo, en mi opinión. Exacto. Tienes que estar de acuerdo en que quieres crecer por 3 de lo que venías haciendo. Si estás de acuerdo en eso, bueno, pues ahí ya depende mucho de la elección, digamos. Yo no tengo ningún inversor externo, pero sí he tenido varios flirteos con la... Entonces he tenido oportunidad de conocerlo sin vivirlo, ¿no? Directamente, pero vamos, yo creo que si hubiera cogido un externo en un momento dado, no sé si iría mejor o peor. No puedes saber. Nunca se sabe, efectivamente. Entonces, bueno, pues al final es uno ser feliz con lo que ha hecho, ¿no? Claro. Y también volviendo ya más a la parte de financiación, pues bancaria alternativa, fintechs, ¿no? O sea, claro, el Venture Capital está muy bien, pero hay muchas otras maneras de financiarte. Entonces, en cada uno de vuestros casos, ¿cómo habéis utilizado estos diferentes instrumentos y en qué fase os han sido más útiles? Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que la fase bootstrap fue financiación bancaria tradicional, de la de toda la vida. ¿Y algo de público o ni eso? Prácticamente nada. Todo bancario. No. El público lo hemos sacado ahora con esta, porque fíjate, esa es una de las cosas, ¿no? No tener el expertise para irte a sacar un capital público, ¿no? O te piden que tengas capital privado para levantar capital público. Entonces, o sea íbamos con capital bancario tradicional, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que es eso, ¿no? Precisamente ese tipo de vehículos te permiten avanzar un poco, pero es cuando das el salto, cuando realmente encuentras un escenario para empujar bien la compañía, ¿no? Entonces, para mí, financiación pública, ENISA, IVF, o sea, todo lo que es importantísimo porque apuntala tu caja. O sea, realmente, todos sabemos aquí que la caja es lo más importante. Entonces, si tienes ese tipo de financiación, siempre te está apuntalando la caja, siempre está permitiéndote tener respaldo. Entonces, para mí, la financiación pública, perfecta. Luego, pues, Venture Debt. Nosotros hicimos un Venture Debt y nos funcionó muy bien. Quiero decir, de hecho, yo he tenido muy, muy buen resultado de este asunto. Entonces, yo creo que es un mix, ¿no? Y es un mix y depende mucho de lo que quieras hacer, de cuál es tu visión. Como dice él, tu visión puede restringir el hacer cosas porque ahora no es el momento, o si la amplías tienes que conseguir capital, ¿no?
En vuestro caso, Sandra, ya lo has explicado antes, ¿no? Un modelo súper intenso en capital porque tenéis que comprar los metales, luego los revendéis, hay márgenes muy acotados, estamos hablando de toneladas y millones de euros que movéis cada mes. Sí. Entonces, ¿cómo habéis montado esta estructura financiera para no solo depender del capital privado? Sí, nosotros creo que hemos tocado casi todos los palos, porque la parte pública también pues, tenemos 2 ENISAs, uno para cada acompañamiento de cada una de las rondas, subvenciones, pues sobre todo a nuestras palancas, ¿no? Que son la innovación y la internacionalización, o sea, ahí hemos trabajado mucho. Y luego, como dice Laurent, nuestra parte de financiación de circulante es muy demandante porque para tener una referencia, este año esperamos terminar en 40.000 toneladas transaccionadas y en el entorno de 60 millones de GMV, con lo cual todo ese importe, es verdad que lo ideal es ir a los bancos, que nos ayudan mucho teniendo en cuenta en el estadio en el que estamos, pero hay un periodo entre tener mucho volumen y todavía no estar en EBITDA positivo y pasar a EBITDA positivo, que nosotros hemos tenido que optar a líneas de financiación bancarias por diferentes vías, fintech, que tienen una componente muy positiva de flexibilidad, etcétera, pero con un coste pues, que es elevado, entonces a nivel margen operacional es un reto. Y luego, pues ahora incluso estamos explorando el Venture Debt, que en el board muchas veces cuesta, ¿no? Porque es las condiciones que tiene el interés, el kicker, etcétera, sí. Pero yo sí que creo que es un trampolín, ¿no? que te ayuda en ese tiempo en el que tienes que seguir creciendo y no eres lo suficientemente atractivo para una entidad bancaria para que te apoye con productos tradicionales. Entonces nosotros en el circulante, por ahí, bueno, pues cuanto más vamos creciendo, pues viendo también cómo podemos ampliar esas vías de financiación. ¿Y en tu caso, Iván? Que no tenemos deuda. Nosotros... Ya, ¿no tenéis? Oye, qué maravilla. ¡Qué maravilla! No lo sé. Algunos de vosotros pensaréis, ¿seguro que es que vienen de familias tal? No, para nada. Yo soy de Parla, de mi padre carpintero. No, queremos saber cómo lo has hecho en realidad. Cuéntanos tu secreto. Bueno, pues mira... la inversión nuestra fue tiempo. Yeah. O sea, nosotros, mi socio y yo estuvimos, yo no recuerdo exactamente el número de meses, pero a lo mejor 2 años sin tener salario. Yeah. Él programaba, yo vendía, y hasta que vino un momento que nos dimos cuenta que se vendía muy bien y que la gente estaba muy contenta. Y claro, y luego cuando empezamos a tener salario, empezamos a tener el que teníamos. ¿Por qué? Porque empezamos a contratar muy rápido gente. De hecho, en un momento dado volvimos a dejar de tener salario por contratar gente. Esa me suena. O sea, es una apuesta que uno hace. Yo en este sentido lo único que si alguien quiere o está montando una empresa o tiene una necesidad, es pensad que toda esa necesidad económica o de tiempo que creéis tener para que la empresa sea rentabilidad, multiplicarla por 2 o 3. Sí. Es decir, nada ocurre ocurre como creemos que va a ocurrir. Entonces... luego el tiempo y las cosas te van haciendo ser más pesimista. Pero al inicio, entonces, si uno piensa que necesita 10, que busque 20, porque le van a hacer falta, ¿no? Porque si no luego puede perder el control de la compañía o 1000 cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte económica es fundamental de ejecución, casi más importante que la idea. Porque la idea te hace ir mejor o peor. Pero la parte de ejecución y la economía es muy importante, para mí es lo fundamental para que el negocio tenga viabilidad. Exacto. En el tiempo. Totalmente de acuerdo, sí. Muy bien, pues nos quedan a 30 segundos por si queréis añadir algo, Natalia, Sandra. Yo creo que este consejo es oro, que os ha dado Iván. Sí. Si Sandra o Natalia queréis dar algún consejo a alguien que nos está escuchando ahora. Con una visión constante del cash flow de la compañía, la caja de la compañía, siempre tenerla en vista, nunca perderla de vista, porque es lo que realmente te puede llegar a generar un problema importante. Entonces, pues sí, como dice él, tener siempre recursos suficientes para nunca perder de vista tu caja. Entonces, pues bueno, a veces toca tomar decisiones difíciles, pues las tienes que tomar. Sí, yo añadiría simplemente que tenemos aquí un ejemplo fantástico, ¿no? De que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y a quien vaya pues, a levantar, por ejemplo, que lo haga porque lo necesite, ¿no? Yo estoy encantada del camino que hemos llevado, pero si pudiese hacerlo sin levantar, pues lo habría hecho, ¿no? Que al final es de, no, qué guay que habéis levantado. Y dices, no es guay, es un dolor
levantar, ¿no? Entonces, que ahí al final se dimensione el negocio lo que requiere y en función de eso pues hay muchas vías de hacerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Espero que os haya gustado. Un fuerte aplauso.